narra en Adán y Eva, ¿qué palabra nos encontramos? Pues nos encontramos un término griego que significa alejamiento. Por ejemplo, es el término que utiliza Platón, ya que antes hablábamos de él, para definir cuando se tira una flecha en dirección a una diana y la flecha, en lugar de dar en la diana, se aleja. Pero claro, no solamente es que se aleje y no da en la diana, es que se sigue alejando. Y se aleja cada vez más, y se aleja cada vez más. El pecado significa alejamiento, y un alejamiento además que es creciente, porque no solo es que rompas la conexión con lo divino, no solamente es que no des en la diana, sino que la flecha sigue y el alejamiento es cada vez mayor, hasta el punto de que puede ser irrecuperable. Ahora iremos a esto. Pecado original significa el alejamiento de esa primera fase de la humanidad atlante. Se le llama original porque es muy remota en el tiempo. La primera humanidad atlante, que es la humanidad adámica, la primera humanidad atlante. Y en el proceso de mucho tiempo que dura todo eso, encarnan en esa humanidad adámica, van encarnando almas y en distintas generaciones biológicas, que son las que están actualmente encarnadas en esta humanidad. ¿Entendéis ahora por qué se dice, metafóricamente, por favor, creérselo a pie juntillas es absurdo, que el pecado original pasa de padres a hijos? ¿No os ha llamado la atención que las religiones dogmatizadas nos digan que hay un pecado que pasa de padres a hijos? ¿Y yo qué tengo yo que ver? Máxime cuando para colmo estas religiones dogmatizadas dicen que la reencarnación no existe. Entonces, ¿yo qué tengo que ver con eso? ¿De qué me estás hablando? Vamos a ver, el pecado original no es que pase de padres a hijos en términos genéticos. El pecado original lo traen las almas que se alejaron y se han mantenido en alejamiento como la tuya, como la mía o como la tuya, a lo largo de un devenir histórico de un montón de tiempo. Y esta es la realidad, que no nos gusta. Hombre, ¿que mi alma participó de aquello? No, pues sí. ¿Puede ser que haya algún alma encarnada actualmente en el género humano que no participara de aquello? Puede ser. Excepciones. Por ejemplo, nos dicen los textos sagrados que un alma que no vivió aquello porque encarnó en la humanidad polar y desde entonces no había vuelto a encarnar, fijaros la pureza, ese alma no tenía ninguna contaminación, ese alma vuelve a encarnar mucho tiempo después para plasmarse en una mujer llamada María, que va a ser la madre de Jesús de Nazaret, llamado a recibir la fuerza crística. Por esto se dice que María es sin pecado concebida. No es que los padres de María tuvieran a María de forma virginal, no, María nació como una niña normal y corriente. Los padres eran muy mayores, es verdad, pero nació como una niña normal y corriente. La virginidad de María, lo de la inmaculada concepción de María, se refiere a su alma, un alma purísima, tan pura como para poder recoger a una dimensión álmica, un alma tan extraordinaria como la que encarna en Jesús de Nazaret, que después, por la práctica de vida, plasma todo ese potencial y cuando tiene 29 años aquí encarnada, tiene capacidad de recibir la fuerza crística, ni más ni menos. ¿Puede haber almas sin pecado concebidas? ¿Puede haber aquí y ahora? Puede haberlas, pero repito, son excepcionales. Son muy pocas para entendernos. ¿Cuántas? No lo sé, pero seguro que son poquísimas. La inmensa mayoría participamos de ese momento que fue la humanidad adámica con sus secuelas y vivimos ese alejamiento. Y ese alejamiento convirtió la Atlántida en un periodo muy duro de la evolución humana. Los datos que nos dan de la Atlántida, junto con algunas cosas, vamos a decirle estupendas, fue un proceso humano muy difícil. De la misma forma que ha sido muy difícil todo el proceso de esta quinta humanidad. Esta quinta humanidad, amigos y amigas, ¿qué es lo que le corresponde en el contexto que acabamos de compartir hace un rato? La mente abstracta, ¿verdad?
La Atlántida la deja como semilla y a nosotros, digo nosotros, en cuanto a esta humanidad, nos corresponde plasmar la mente abstracta. Voy a ello, pero antes permitirme una recapitulación. Si no hubiera habido interferencia involutiva, seres espirituales que se han puesto a contramano de la vida, el proceso evolutivo sería natural. Puede ser que haya humanidades extraterrestres, civilizaciones humanoides extraterrestres en otros puntos del universo que hayan vivido el proceso evolutivo o lo estén viviendo o lo vayan a vivir de manera natural. Nosotros no lo hemos vivido así. Lo hemos vivido con una interferencia en un momento muy concreto, metiendo la mente prematuramente para distorsionarnos en el camino. Y evidentemente los seres espirituales involutivos nos confunden, nos manipulan, nos intentan engañar, pero ojo, la decisión es nuestra, ¿eh? Dicho simbólicamente, metafóricamente, quien muerde la manzana es Eva. Te pueden decir lo que tú quieras, pero tú también puedes decir que no. Y si dices que sí, eres tú la que estás diciendo que sí. Y esto tiene una responsabilidad. Es que el otro me ha engañado, me ha confundido. ¿Dónde está tu sentido común, tu discernimiento, tu conciencia? Finalmente has mordido porque has querido. Permitidme que os diga que algo parecido está pasando también ahora en otros niveles y de otra forma. Oye, porque es que todo está a la vista. Y es que ya el que no quiere ver es que no quiere ver. Nadie podrá decir cuando llegue el momento de la Tierra restaurada, este ascensor que va a subir cuando corresponda, aquellos que no puedan entrar en el ascensor, no pueden decir que es que no lo sabían, que no se han dado cuenta. Oye, ¿no te das cuenta de la iniquidad en la que estamos metidos? ¿No te das cuenta que tienes la opción de convivir con ella, pero no caer en la connivencia? ¿No te das cuenta que se puede y debes vivir de otra manera? Desde luego, si lo que haces es vivir bajo los dictados de lo involutivo, porque la iniquidad y el nuevo orden mundial que viene es ni más ni menos que lo que se genera y se crea bajo los dictados de lo involutivo, eso es tu responsabilidad en libre albedrío. Y en aquella primera humanidad atlante, en aquella humanidad adámica, había libre albedrío. Vuestra alma y la mía tuvieron libre albedrío. Y nuestra opción fue morder la manzana. Nuestra opción fue el alejamiento, el pecado. Y hemos llegado a la humanidad actual. Y os decía que esta humanidad actual es la antesala de la sexta, donde está llamada a vivir desde lo álmico, no ya desde el coche, sino desde el conductor. Con este panorama que estoy compartiendo con vosotros y con vosotras como hipótesis para vuestra consideración, para que lo reflexionéis, no para que me creáis, por favor. Os aseguro que todo esto que comparto está fundamentado en los textos sagrados, no solamente cristianos, que por supuesto, sino de otras muchas tradiciones, que me encanta y me apasiona su estudio y su práctica. Eso os lo puedo asegurar. Ahora bien, yo no os voy a decir que esto sea la verdad. Lo que sí os pido es que lo toméis como hipótesis para vuestra consideración, pasarlo por vuestro sentido común y por vuestro discernimiento. Lo que hemos compartido hasta ahora y lo que voy a compartir en estos momentos. Si el proceso evolutivo hay un momento en el que esta quinta humanidad, que es en la que estamos, tiene que dar paso a una humanidad de mayor frecuencia vibracional en una tierra restaurada, ¿cuántas almas encarnadas en esta humanidad van a formar parte de esa humanidad nueva? Ninguna. Ninguna. No había posibilidad ninguna. Ningún alma, ni la vuestra ni la mía encarnada, tiene la capacidad de adquirir la frecuencia vibracional pertinente para pasar al nuevo ciclo humano y a la tierra restaurada, porque nos hemos alejado de todo lo que tiene que ver con lo auténticamente trascendente. A partir de ahí, la tesitura es muy complicada. Dios no es un señor de barbas blancas, ¿vale? Y ya decía antes que esto de mirar a Dios con los atributos de seres humanos es un disparate. Pero a veces para entendernos tenemos que hablar coloquialmente. Ante almas como la vuestra y la mía,
que en esa primera humanidad adámica se comportan como se comportan, que le dan la espalda a lo divino, que se creen y actúan en coherencia con esos involutivos que lo que lanzan la idea es precisamente del orgullo, de la soberbia y de una práctica de vida cada vez más a contramano de la vida misma. Cuando todo esto ocurre, desde la divinidad que se hace, desde el orden natural del cosmos y de la vida, ¿qué diantre se hace? ¿Qué hace el Ordo Amoris? ¿Qué hace el orden del amor contigo y conmigo? Se dice que uno de los atributos de la divinidad es la justicia. La justicia no es un señor ahí de magistrado, no, la justicia es las relaciones de causa y efecto. Eso es la justicia. Una acción, una causa tiene un efecto, ya está. Eso es la justicia, en términos universales y cósmicos. Pues bien, si tú en libre albedrío te alejas, pecas, como le decimos ahora, eso tiene para ti unas consecuencias, ya está. Eso es justicia. Y entre esas consecuencias está que no vas a aumentar tu frecuencia vibracional en el proceso evolutivo, que te va a quedar como estancado y que cuando se produzca el momento del surgimiento de esta humanidad que viva desde lo álmico, tú bajo ningún concepto vas a poder disfrutar y vivir de esa nueva humanidad. Eso es justicia. Ahora bien, también hay respeto. Porque, ojo, el yin y el yang significa que hay un orden, pero que se puede vivir a favor del sentido de la vida o a contramano. Y esto también abre las puertas a lo más importante, amor, amor. Hay justicia, sí, pero hay amor. ¿Cómo conjugamos a la vez justicia y amor? Reflexionarlo. Y reflexionado para vuestra propia vida, porque en vuestra propia vida ha podido haber situaciones, las hay actualmente, o puede ser que las haya, donde os encontréis con esta disyuntiva. Perdón, justicia, he adelantado lo del amor, perdón, justicia y misericordia, es el atributo que se le da también a la divinidad, la justicia y la misericordia. Poneros en vuestra propia vida. ¿Os habéis encontrado en situaciones donde tenéis este dilema? ¿Actúo con justicia o actúo con misericordia? Claro, parece que si actúo con justicia, relación de causa y efecto, la misericordia tengo que guardarla en un cajón. Pues mira, allá tú, es tu responsabilidad. Y si actúo con misericordia, parece que no estoy actuando con justicia, porque no estoy teniendo en cuenta lo que una persona ha hecho en libre albedrío, en este caso un alma. Este dilema en vuestra vida y en lo que aquí nos interesa, ¿cómo se resuelve? Este dilema se resuelve desde el amor. Aplicadlo a vuestra vida. La única forma de compaginar justicia y misericordia es el amor. Y el amor es lo que lleva a que hace aproximadamente 8 siglos, 9 siglos, ese amor pone en marcha lo que permitirme que lo llame el plan cósmico. El plan cósmico es puro amor. El plan cósmico lo que hace es poner al servicio de toda la humanidad, por amor, a las almas más nobles. A las almas que, a pesar del alejamiento, por su práctica de vida, por su coherencia, habían logrado salir de él para sacar lo mejor de ellas mismas. No eran muchas, pero las había. Y a esas almas se le pidió una acción amorosa extraordinaria, que empezó a ponerse en marcha aproximadamente en el siglo VII u VIII antes de Cristo, configurando lo que se llama el plan cósmico. Podemos decir que el elemento motor de este plan cósmico, un alma de una enorme potencial que pone en marcha este proceso, es la que encarnó en Siddhartha Gautama, que es lo que conocemos hoy como Buda Gautama.
¿Por qué Buda? Buda es un rango espiritual. Al alma universal, decíamos que el ser humano tiene alma individualizada, alma universal y el espíritu, ¿verdad? Aunque en el alma universal no hemos entrado porque sería cuestión de entrar en muchos detalles. El alma universal en el lenguaje oriental se llama Buddhi. Y cuando a alguien se le llama Buda, es que está viviendo ya desde el alma. Y no ya desde el alma particular, por así decirlo, individualizada, sino desde el alma una. Esto significa un nivel evolutivo altísimo. Y ese nivel evolutivo altísimo se pone al servicio del plan cósmico. Sus enseñanzas dan lugar a una tradición espiritual que llamamos budismo. Pero fijaros que en esa misma época y en muy pocos siglos hay una pléyade de grandes almas que encarnan para lo mismo. Ahí está Lao Tse, que pone en marcha el denominado taoísmo. Está Confucio. Están las personas que impulsan, las grandes almas que impulsan la escuela china de las 100 flores. Están las grandes almas que están detrás de los Upanishads, de la ciencia del yoga, del hinduismo, de la tradición advaita. Unas almas para comérselas, que por amor desarrollan una labor impresionante configurando un plan cósmico, que se ve también acompañado de otras almas como Zoroastro en Persia, como los que estuvieron detrás de las escuelas de misterio del antiguo Egipto, las almas que encarnan en los grandes filósofos griegos, Parménides, Pitágoras, Sócrates, Platón, son grandes almas. Si lo ponéis en un calendario, son unos poquitos siglos. Esos poquitos siglos, en filosofía, en la historia de la filosofía de Karl Jasper, se le llama la era axial. Para la historiadora de las tradiciones espirituales, Karen Armstrong, le da el nombre de la gran transformación, porque efectivamente supone un meneo a la conciencia colectiva humana. Esas grandes almas nos dan enseñanzas, sabiduría, práctica de vida. No solo sabiduría y enseñanza, también práctica de vida. Se nos indica cómo podemos evolucionar en conciencia. Se nos va dando una información valiosísima para que de alguna forma podamos ponerlo blanco sobre negro con relación a nosotros mismos y nos demos cuenta que estamos como parados, como estancados. Y la importancia de salir de ese estancamiento que es el alejamiento. Y entre el siglo VII y VIII a.C. al siglo II I, hay una especie de desembarco que le tenemos que estar agradecidísimos a todas estas almas porque aportan, repito, sabiduría y enseñanzas plasmadas en práctica de vida. Como revulsivo para que las almas que nos hemos alejado podamos de alguna forma salir de ese alejamiento. Pero el alejamiento es tan tremendo que todo esto que acabo de compartir, que permitirme que lo meta en el concepto para que se nos quede así como palabra simple, aunque sea enormemente potente, de plan cósmico, esto no es suficiente. Se necesita un algo más. Ese algo más es lo que ocurre con el evento crístico. El evento crístico es la llegada a este planeta, mejor dicho, a este planeta a través de un ser humano de la fuerza crística. La fuerza crística es la fuerza más alta que hay en la creación. De hecho, es la vibración pura de aquello que no tiene origen. Nos dicen las tradiciones que aquello que no tiene origen origina todo lo originado por su vibración. El verbo del que habla el cristianismo, la emanación de la que hablan las tradiciones orientales, el Om del que nos hablan las tradiciones orientales. La vibración de aquello es el elemento motor que produce la generación de todo lo manifestado, la generación del universo. La astrofísica esto hoy lo reconoce así. Nos dice que el cosmos proviene de la fluctuación de algo que ellos llaman vacío, porque no saben muy bien lo que es, y que esa fluctuación del vacío origina una inflación cósmica sobre el vacío preexistente, y en el seno de esa inflación cósmica sobre el vacío preexistente, por recalentamiento, se produce el Big Bang que origina el universo. Pero la mecha es la fluctuación,
la vibración. Lo mismo que nos dicen las tradiciones espirituales. Pues bien, esa vibración pura, la vibración misma de aquello que no tiene origen, es la fuerza, la energía crística, es Cristo. Y el hinduismo nos enseña muy bien que todas las grandes fuerzas que hay en el cosmos, y por supuesto la mayor, tiene una dimensión nirguna, nos dicen los hinduistas, y una dimensión saguna. La dimensión nirguna es la impersonal. Una fuerza es una fuerza, la vibración es la vibración. Pero ojo, todas las fuerzas tienen también una dimensión personal, es decir, pueden plasmarse, pueden precipitarse sobre el mundo material y, dicho en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, pueden encarnar. Y esto es lo que sucede. Como acto puro de amor, en un momento concreto, gracias a todas las grandes almas que acabo de comentar, que han ido configurando el plan cósmico, llega el momento de culminar el plan cósmico con el plan de salvación. Y el plan de salvación es la encarnación de lo crístico en este planeta. Tiene bemoles que para que podamos salir del pecado original, el amor divino haga que la fuerza crística encarne en este planeta. Si los seres humanos tuviéramos una mínima conciencia de lo que esto supone, nos quedaríamos para atrás. ¡Qué amor tan inmenso! ¡Qué barbaridad! ¿Tan importantes somos? Hemos dicho que somos un planeta entre no sé cuántos miles de trillones de planetas. ¿Tan importantes somos? La parábola del hijo pródigo lo enuncia muy bien. El padre siempre lo estaba esperando. El hijo pródigo se aleja, se va. En un momento determinado decide volver, y cuando decide volver, el padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Sin ningún reproche, lo abraza y se alegra, sin reproche alguno. Y el Padre nos está esperando. Y en el amor de lo divino, lo crístico encarna en Jesús de Nazaret. Lo hace cuando esa gran alma, esa alma sublime que ha encarnado en Jesús, lleva ya 29 años aquí. Con lo que no solamente es un alma de un extraordinario potencial, conseguido a través seguro de muchas encarnaciones, sino que es un alma que ese potencial lo plasma verdaderamente, realmente, porque a veces puedes tener un potencial, pero una vez que encarna pueden pasar muchas cosas. Jesús lo plasma, y ese momento memorable que en el Nuevo Testamento se nos narra como el bautizo del río Jordán, donde se produce el bautizo en cuanto que Juan el Bautista reconoce a Jesús como lo que realmente es, y se asiste a ese momento en el que esa especie de paloma, esto es una metáfora evidentemente, que es la fuerza crística, desciende sobre Jesús de Nazaret. Que a partir de ahí comienza una vida pública que supone la plasmación del plan de salvación. ¿Qué es lo que hace Cristo Jesús? Porque ya no hay que llamarlo Jesús, de Jesús ha pasado a ser Cristo, ha recibido la fuerza crística. De la misma forma que en su momento Siddhartha Gautama, ya no hay que llamarlo Siddhartha Gautama, hay que llamarlo Buda Gautama, porque recibió la fuerza búdica. Cuando Cristo Jesús ya está ahí, ¿qué es lo que hace durante estos 3 años y medio? En primer lugar, plasma el plan de salvación. Para que entendáis el plan de salvación, amigos y amigas, lo podemos exponer de la siguiente manera. Vamos a imaginar que estamos haciendo un grado universitario, lo que hasta no hace mucho se llamaba una licenciatura, ¿vale? Hoy día, por término mayoritario, los grados universitarios son 4 años. Yo he sido profesor universitario durante mucho tiempo, 31 años, ni más ni menos, enseñando economía política en el Departamento de Economía Política y Financiera de la Universidad de Sevilla. Han sido muchos años. Pues bien, traigo este símil de la universidad porque es muy interesante para entender lo que es el plan cósmico y el plan de salvación. Cuando comenzaba cada curso, los profesores, por orden de rango, catedráticos, titulares, por orden de rango y por orden de antigüedad,
decidíamos, elegíamos qué asignatura o asignaturas vamos a dar para el curso siguiente. Yo empecé a dar clases en la universidad, no es que haya caído en la soberbia y el orgullo, es una verdad, con 20 años, dando clases de economía política en segundo de la Facultad de Derecho. El departamento estaba en la Facultad de Economía, pero había una asignatura en la Facultad de Derecho. Y me gustó tanto la asignatura que yo los 31 años que me dediqué a dar clases en la universidad, no salí de ahí. Me querían llevar a otra asignatura, tú llevas ya mucho tiempo, esos son los abogados que no se enteran de nada. A mí me encantaba dar economía política a personas que cuando hablaba de la curva de demanda se me caían para atrás y se me desmayaban. ¡Qué maravilla! Hablar de economía sin utilizar funciones matemáticas. ¿Qué reto es eso? Muchos años después he comprendido el porqué de ese reto. Muchos años después he comprendido para lo que me estaba preparando con ese reto de explicar las cosas más complejas del modo más sencillo posible. Y cada curso elegíamos asignatura. Ya os digo, yo estaba a piñón fijo y como ya tenía una antigüedad y un rango, no había quien me sacara de ahí. Pero normalmente el director de departamento, es decir, el catedrático number one, el más sabio, el más antiguo, el más rango, el más todo, elegía dar clases de economía en económicas. Me veía yo con los abogados, o con los arquitectos, o con los graduados sociales. No. Mi sabiduría está al servicio de los que van a ser economistas. Y no lo voy a hacer ni en primero, ni en segundo, ni en tercero, lo voy a hacer en el último curso, como culminación de las enseñanzas. Tiene sentido, ¿verdad? Es decir, que la persona con mayor nivel del departamento dé clases precisamente en economía a futuros economistas y en el último curso tiene todo el sentido del mundo. Cuando ese catedrático, supercatedrático, daba clases de economía a personas que habían pasado por primero, por segundo y por tercero y habían llegado a cuarto, repetía lo que se había dicho en primero, repetía lo que se había dicho en segundo, repetía lo que se había dicho en tercero, ni se le pasaba por la cabeza. Y no porque no tuviera tiempo, que no lo tendría, claro, porque eran 3 años solamente en uno, sino porque se trataba de complementar todo lo que se había enseñado. Se trataba de dar ya las últimas enseñanzas que culminaban el estudio. Con lo que el catedrático daba por sabido lo que se ha enseñado en primero, lo que se ha enseñado en segundo y lo que se ha enseñado en tercero. ¿Qué es lo que se ha enseñado en primero, segundo y tercero? El plan cósmico. ¿Y qué le corresponde a Cristo Jesús, que es el catedrático, entre comillas? Enseñar el plan de salvación. Y el plan de salvación es la culminación del plan cósmico. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, permitidme que lo subraye, porque no se pueden entender las enseñanzas de Jesús, el catedrático del último curso, si no tienes conocimiento de las tradiciones del plan cósmico. Es imposible. Ahí anda la teología de la Iglesia de Roma y de otras iglesias. Imposible que entiendan a Jesús. ¿Por qué? Porque ni computan al budismo, al hinduismo, al taoísmo, al zoroastrismo, a los filósofos griegos. Todo eso no existe. Pero por favor, que Jesús culmina esas enseñanzas. Toma como base todas esas enseñanzas. Y si no, no vais a entender nunca lo que Jesús dice. Oye, de la misma forma que al budismo, al hinduismo, le digo lo mismo. No os quedéis en primero, segundo y tercero, también tenéis que mirar a cuarto, porque si no, no vais a terminar la graduación, entre comillas. La Iglesia de Roma desprecia primero, segundo y tercero, y así le va. Y hay tradiciones de primero, segundo y tercero que no computan el curso cuarto, y también podríamos decir que así les va, porque no terminan de entender de qué va esto. Hace falta tener la visión de conjunto del plan cósmico y del plan de salvación. Y el plan de salvación, insisto, no repite lo que ya se ha enseñado. Nos dicen algunos, es que Jesús no habla de reencarnación. Vamos a ver, otra vez vamos a hablar de reencarnación. Si se ha hablado en primero, en segundo, tercero, otra vez vamos a hablar de reencarnación, hombre. Eso sí, hay un milagro para que os enteréis, donde va Jesús con varios de sus discípulos y se encuentran con un ciego de nacimiento. No un ciego sobrevenido por enfermedad o por accidente, sino un ciego de nacimiento, perfectamente relatado en los evangelios.
Y los discípulos le dicen a Jesús, Maestro, ¿esta persona por qué es ciega? ¿Es por su culpa? ¿Es por culpa de sus padres? Vamos a ver, lo vuelvo a leer. Ciega de nacimiento. Esta pregunta de los discípulos, de que si es ciega por su culpa, ¿de qué está hablando? Está hablando de karma, amigos y amigas. Claramente está hablando de karma. Y claramente está hablando de reencarnación. Esta persona es ciega porque por relaciones de causa y efecto está gestionando un karma de una vida anterior. Vamos, es que es obvio. Hombre, claro, si tú no estudias ni primero, ni segundo, ni tercero, este milagro que está en el curso cuarto no lo vas a entender. Y te tienes que inventar las hipótesis más raras para darle una explicación. Pero fijaros que Jesús le responde, no es por su culpa, es para dar testimonio de la divinidad. Está hablando de dharma, de propósito de vida. No, este alma ha elegido el formato de ciego de nacimiento porque ha entendido que de esa forma se daban las circunstancias para no perder una vida más, entretenida, distraída, hábitat de confort. Ha elegido como alma valiente una experiencia dura de noche oscura, de nacimiento, para poner en valor todo lo que es. No es por karma, es su propósito de vida, es su dharma. Esto, que es un milagro del cuarto curso, no lo puedes entender si no has estudiado primero, segundo y tercero. Es imposible. O cuando le preguntan los discípulos a Jesús, Maestro, ¿cuándo será el final de los tiempos? Y él entra en detalles, pero le dice, ojo, nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Entra Jesús a explicar lo que compartíamos antes, de Cronos, de Kairos? No, ¿por qué? Porque ya está explicado. Claro que nadie sabe ni el día ni la hora, porque no estamos ya en tiempos de Kairos, estamos en tiempos de Cronos. Jesús lo plasma, no sabe nadie ni el día ni la hora, porque esto no va de calendario. Pero no entra en la teórica, en la explicación de Kairos, de Cronos. ¿Por qué? Porque ya se ha hecho. ¿Entendéis? Con lo que, si tú intentas entender los mensajes y las enseñanzas de Jesús sin haber tenido conocimiento, aunque sea un poco, de las enseñanzas previas que yo denomino plan cósmico, no vas a entender el cristianismo. Y como intentes desde el budismo o desde el hinduismo, pongamos por caso, si te quedas ahí y no introduces el plan de salvación, pues tampoco vas a tener la visión completa. Porque el plan de salvación además nos dice con claridad que esto se acaba. También es un motivo por el que no se habla ya tanto de reencarnaciones. Es que van quedando pocas, ¿sabéis? Y más que pensar en muchas vidas, no, es que esto ya se va acabando. Que es que las últimas palabras de Cristo en la cruz es, todo está cumplido. Es muy fuerte, todo está cumplido. Y igualmente, en ese plan de salvación, se incluye el denominado rescate. Una palabra que está en el Nuevo Testamento, varias veces además, no está solamente una vez, y que no sé el motivo, en la teología cristiana se habla muy poco de ella. Se habla, pero muy poquito. El rescate. Ese acto de amor sublime, que significa la plasmación, la precipitación de lo crístico. Cuando se dan las circunstancias convenientes, como cuando llueve, no es un buen ejemplo en estos momentos, pero en fin, cuando llueve, cuando se dan las circunstancias atmosféricas, climatológicas, de temperatura, para que las nubes descarguen. Por donde yo vivo es muy frecuente que pasen nubes muy negras y no cae una gota, se van y ya descargan en otro sitio, porque se tienen que dar las condiciones atmosféricas para que se precipite la lluvia. Lo crístico se precipita, en este caso sobre Jesús de Nazaret, un ser humano, y con ello en la humanidad y en la madre tierra, cuando se dan las circunstancias. Circunstancias que habían ido preparándose por esas grandes almas del plan cósmico a la que acabo de hacer referencia, que han ido preparando el terreno. Y Cristo Jesús, realiza el rescate. ¿Qué es esto del rescate? ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué Cristo Jesús tiene que sufrir tanto? Sufre lo indecible, ¿eh? Las imágenes que se nos ponen en la iconografía, en los dibujos, no nos dibujan cómo Cristo llegó a su fallecimiento físico. Tener en cuenta que a Cristo lo prenden en el huerto de Getsemaní y lo llevan ante Pilatos. Pilatos
no ve ninguna razón a esta persona como para matarlo. Es más, su mujer en sueños, se nos narra en el Nuevo Testamento, había tenido un sueño advirtiéndola de que tu marido va a estar en esa tesitura y este es un hombre santo. Y la mujer advierte a Pilato, oye, que esto es un hombre santo. Yo me imagino a Pilato, por un lado el Sanedrín, judío, que le pide que lo mate, pero por otro lado su conciencia y a lo mejor su miedo. Oye, si una persona santa, a ver si ahora voy a tener yo, los romanos eran muy supersticiosos, ¿no? Toma una decisión muy curiosa, que es azotarlo tremendamente. ¿Os imagináis los látigos romanos que terminaban en puntas de hierro? Lo desollan vivo a base de latigazo. Por eso os digo que las imágenes de Cristo no reflejan cómo estaba Cristo en el momento de ser clavado en el madero. Estaba abierto en carne, desollado a base de latigazos. Y Pilatos, cuando ese homo, ¿no?, ese hombre totalmente ya en carne viva, ¿no?, lo pone delante del Sanedrín y de la gente, da por hecho de que van a decir, venga, ya estamos ya tranquilos, ya lo hemos castigado. Pero no, piden que lo crucifique. Y Poncio Pilato, el derecho romano, ha llegado a nuestros días. En tiempo de Poncio Pilato existía el derecho romano, obviamente. Eran los romanos, de hecho. Y el derecho romano prohíbe juzgar 2 veces a una persona por la misma causa. Igual que pasa ahora. Es decir, si tú has juzgado a Cristo Jesús y lo has condenado a esa barbaridad que has hecho con él, ahora no puedes volver a juzgarlo. Eso va contra el derecho romano. Sin embargo, ante la presión del Sanedrín, ante la presión de los israelitas, se salta a la torera el derecho romano, lo vuelve a juzgar y lo castiga, lo condena a ser crucificado. Ese itinerario, con esa cruz encima, en dirección al Gólgota de Jesús, tuvo que ser tremenda. Una persona en carne viva teniendo que llevar una cruz encima. Los dolores impresionantes. Y el martirio había comenzado primero con las palizas que le dieron en el Sanedrín, a eso de la 1 de la madrugada. Es crucificado y en la cruz se le sigue realizando escarnio. Se le da una lanzada, pongamos por caso. Y si leéis textos que profundizan verídicamente en esto, se nos rompe el alma. No el corazón, el alma. Porque Cristo Jesús, crucificado y en carne viva, al estar así, o así, no se sabe claramente si era así o así, pero en fin, vamos a utilizar la imagen más usual, que es así, el cuerpo se te viene para abajo. Y al venirse para abajo te asfixias. Entonces tienes tu instinto de conservación, te llevan a irte para atrás. Pero si te echas para atrás, tu espalda da con la cruz. Y como la espalda la tiene en carne viva, se te clavan las astillas. Con lo cual no se sabe si es peor, si adelante o atrás. Pero por instinto de conservación, te vas para atrás a pesar de los dolores. Y esta situación duró hasta las 3 de la tarde aproximadamente. Fueron horas de un martirio cruel, amigos y amigas. Cuando esto lo recapacitamos, es durísimo. Y esta pregunta que hacías antes, ¿por qué? A veces se puede pensar, gente que no conoce el cristianismo, esto es un tema sanguinario, qué masoquismo, qué barbaridad. Esto tiene un porqué, amigos y amigas. Vamos a ver, en el plan de salvación, en el acto de amor, ¿qué es lo que vosotros y yo como humanidad hemos perdido? La vida perfecta. Porque la humanidad, hasta la primera humanidad adámica, iba naturalmente evolucionando y la vida era perfecta. Y con la humanidad adámica se pierde la vida perfecta. Nos alejamos, pecado original, y a partir de ahí la flecha que no solamente no da en la diana, sino cada vez más lejos. Se pierde la vida perfecta. Y en el acto de amor, lo que se llama rescate, es que Cristo encarnado
nos rescata dando a cambio una vida perfecta. Es decir, se ha perdido una vida perfecta y para que esa vida perfecta que tú y yo hemos perdido la podamos recuperar, ni más ni menos que lo crístico se hace presente en este planeta para dar a cambio una vida perfecta. Da una vida perfecta para rescatarme a mí de la vida perfecta que he perdido. Da una vida perfecta para rescataros a vosotros de la vida perfecta que habéis perdido y que podamos volver del alejamiento al acercamiento y podamos disfrutar del nuevo ciclo humano que está a las puertas. Y claro, para que se demuestre que Jesús está dando una vida perfecta, hay que llegar a las últimas circunstancias. Porque podría quedar la duda, bueno, tan perfecto no sería. Imaginaros que no sufre todo lo que sufre, imaginaros que no llega todo lo que llega. Podría quedar la duda. Oye, si lo hubieran torturado más, si lo hubieran hecho pasar peor, lo mismo reniega, lo mismo cambia, lo mismo da un paso atrás. Había que llegar hasta el final de la forma más dolorosa y cruel para que no quede ninguna duda de que se está dando una vida perfecta. Eso es el rescate. Dar una vida perfecta para rescatar la vida perfecta que nosotros habíamos perdido. Y a partir de ahí, dicho de una forma muy coloquial, decía anteriormente que la Tierra va a elevarse vibracionalmente y que en ella vamos a estar todas las almas que tengamos frecuencia vibracional en sintonía con la nueva de la Tierra. Permitidme que coloquialmente hable de un ascensor. Es decir, el ascensor. La Tierra sube de vibración y todos los que estemos con la vibración nueva de la Tierra, porque nuestra frecuencia vibracional tiene sintonía, disfrutaremos de la nueva humanidad en la nueva Tierra. ¿Entendéis el símil del ascensor? Bueno, pues podríamos decir que esto siempre ha sido así, es decir, siempre iba a llegar un momento donde este periodo humano iba a terminar para que apareciera un nuevo ciclo humano en una Tierra restaurada. Pero, debido a nuestro alejamiento, las puertas del ascensor estaban cerradas. No había posibilidad ninguna, por nuestra baja frecuencia vibracional, no había posibilidad ninguna, por nuestro estado de conciencia obtuso, no había posibilidad ninguna de que entráramos en el ascensor. El evento crístico abre las puertas del ascensor. El rescate abre las puertas del ascensor. Que abra las puertas del ascensor no significa que tú entres. Ahora te corresponde a ti entrar o no entrar, por tu práctica de vida. Si entras en el ascensor significa que tienes la frecuencia vibracional para poder disfrutar de esa Tierra restaurada y de esa nueva humanidad. ¿Entendéis la diferencia? Si las puertas del ascensor están cerradas, no hay posibilidad ninguna. El evento crístico abre las puertas del ascensor. Y ahora en libre albedrío, por favor, en libre albedrío, podemos entrar en el ascensor para disfrutar de esa Tierra restaurada, para disfrutar de esa nueva humanidad. Esto es el rescate y esta es la culminación del plan de salvación. Plan cósmico, plan de salvación y un rescate. Yo sé que en esta sociedad en la que estamos, esto suena a novela de ciencia ficción. Yo os pido que lo reflexionéis, pido que lo contrastéis. Vuelvo a decir lo de antes, yo no estoy en posesión de la verdad, por favor. Lo que me conocéis un poquito sabéis, es verdad, no me pongo tampoco medalla aquí, de que soy humilde, que reconozco que me equivoco, que tengo errores, pero os puedo asegurar que nosotros llevamos una vida dedicada, cuando digo nosotros me refiero a Lola y a mí, al estudio, en profundidad, en hondura de todo lo que acabo de resumir. Que el plan cósmico es una realidad, que el plan de salvación es una realidad, que el proceso evolutivo de las humanidades y de esta humanidad es una realidad, que la interferencia involutiva es una realidad y que en estos momentos, amigos y amigas, estamos en el momento. El ascensor va a subir. ¿Cuándo? Nadie sabe el día ni la hora. Estar atentos a las señales, nos dice él. No os dais cuenta, es como comenzaba. Hace ya tiempo, por cierto. Es como comenzaba este encuentro. Que esto está ya colapsado.
esto no da más que sufrimiento y dolor. Que a lo máximo que se pueda aspirar a darle un barnicito para que parezca otra cosa, pero que por debajo lo que hay es ponzoña, es iniquidad. Me refiero al sistema y a todo lo que ello conlleva. Por supuesto que hay grandes personas, faltaría más, grandes almas encarnadas. Muchas de los que estáis aquí, a lo mejor todos los que estamos aquí, pero muchísimas más. Claro que eso existe y claro que eso es. Pero el sistema da señales de colapso. No hace falta ser un lince para darse cuenta. Esto no lo ve. Esto lo puede ver cualquiera, salvo el que no quiera verlo. Y las interferencias involutivas están, amigos y amigas, desatadas. Porque lo que ellos quieren es que el menor número de almas posibles entren en el ascensor y participen en la nueva tierra, intentando de alguna forma como apropiárselo. Y que sigan reverenciándolo como Dios. Y os pido esta reflexión. ¿Lo reverenciáis vosotros? ¿Estáis reverenciando a Satanás? Es una pregunta durilla. Yo os aseguro que el núcleo de personas que detentan ese 1% de la riqueza mundial están reverenciando a Satanás. Cuando Cristo Jesús recibe lo crístico, lo primero que hace, antes de comenzar su vida pública, es retirarse al desierto. Tiene todo el sentido común. Ha recibido la fuerza crística, tiene por delante 3 años y pico de vida pública, de enseñanzas, todo lo relacionado al plan de salvación. Él sabe perfectamente cómo va a terminar, perfectamente, porque va a dar esa vida perfecta que anteriormente compartíamos, y porque además las fuerzas satánicas e involutivas van a ir a por él tremendamente, como así fue, y se retira al desierto para prepararse. Y estando en el desierto, los evangelios, no uno sino varios, nos dicen que se le presenta a Satanás. Se le había presentado ya a la humanidad adámica, se le presenta a Cristo Jesús, y se producen las denominadas tentaciones. Satanás intenta desesperadamente despistar de algún modo, extraviar de algún modo, ni más ni menos que a un alma tan perfecta que ha sido capaz de recibir a lo crístico. Es un imposible, pero no puede dejar de intentarlo. Y entre las tentaciones hay una, son 3, hay una que es que muy aclaratoria. Se nos dice que Satanás sube a Cristo Jesús a un monte muy alto. Y le dice, mira, aquí están todas las riquezas y poderes de la tierra. Son tuyos, te los doy a ti, si te postras ante mí. Palabras literales, si te postras ante mí. Esto es lo que han hecho, ese núcleo que está ahí. Están postrados, conscientemente, no inconscientemente, como a lo mejor estamos algunos de nosotros. Conscientemente están postrados ante Satanás y lo reverencian y lo adoran. Y si seguís leyendo, hay una frasecita a continuación que personalmente me ha tenido en jaque durante años. Porque Satanás le dice a Jesús, todos estos poderes y riquezas de la tierra te los doy. Y le dice, te los puedo dar porque me han sido dados. ¿Qué te han sido dados? ¿Quién se lo ha dado? En jaque me tuvo esta cuestión durante mucho tiempo hasta que lo comprendí. ¿Quién le ha dado a Satanás todos los poderes y riquezas de este mundo para que lo pueda repartir a los que lo reverencian? Nosotros. Las almas de la humanidad adámica, cuando lo reverenciamos, mordiendo entre comillas la manzana, creyendo a Satanás y creyendo que Dios es un mentiroso y que Dios no nos interesa en nuestra vida. En el momento en el que nos pusimos así al servicio de Satanás, le dimos todo el poder. Y ese poder es el que él tiene, y es el que le ofrece a Jesús, y Jesús, por supuesto, no se postra.
pero ha habido almas que se han postrado y ahí andan postradas ante él. Pero eso es una reverencia a lo satánico consciente. Ojo con la reverencia inconsciente. La reverencia inconsciente, ¿en qué consiste? En vivir como él quiere. No lo reverenciamos. Lo mismo ni creemos que existen, pero vivimos exactamente como él quiere. ¿Cómo quiere él que vivamos? Como él, contra la vida, a contramano del sentido de la vida. Es la forma de reverenciarlo. Cuando un ser humano vive en el me, myself and I, cuando vive en el mí y en los míos, cuando vive creyendo que es el centro del universo, lo sepa o no lo sepa, está poniéndose a contramano de la vida y está reverenciando inconscientemente, pero reverenciando a lo involutivo y a lo satánico. Cuando en nuestra práctica de vida caemos en los sistemas de creencias que ellos quieren, cuando hacemos nuestro el consumismo, el antropocentrismo, el especismo, el materialismo, el egocentrismo y un montón de ismos más que todos sabemos, cuando todo eso lo llevamos a nuestra vida, estamos reverenciando y adorando a lo involutivo. Cuando competimos entre nosotros, cuando nos dividimos entre nosotros, ¿cuándo dejaremos de hacerlo en la nueva humanidad? En esta no es posible, porque hay una gran mezcolanza. Hay almas que están evolucionando en conciencia, hay muchas que no, y hay una mezcolanza tremenda. Y aquí todo siempre conlleva división. ¿No os dais cuenta? Todo divide. Y además ellos promueven la división, porque ganan con la división. ¿No os dais cuenta que nos dividimos por todo? Y ojo con los que se llaman conscientes y caen en este juego. Mire usted, hay personas, no sé, no utilizar la palabra porque nos van a censurar el vídeo. Hay personas que se inoculan y personas que no se inoculan. Yo conozco de ambos tipos. Y no es un diferencial. Hay personas, muy buena gente, que lo han hecho por sus circunstancias. Y hay personas que no se corresponden con la buena persona que habla Machado, porque son personas incluso violentas en su carácter, agresivas, y que precisamente por esa agresión, y no por conciencia, sino por resistencia, no se la han puesto. Con lo que esa división entre los que sí y los que no tiene sentido. Y no tiene sentido que todo permanentemente nos divida. Y quiero terminar, porque ya creo que me he extendido más que de sobra y tenéis material de reflexión, espero, también más que de sobra, pero a propósito de esto y de la unión y del amor y de la solidaridad, quiero terminar como empezamos. Muy especialmente con las víctimas de lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana. Que tiene diantres que hasta con esto nos dividamos. Cuando lo único que tenemos que conjugar es amor, unión, compasión y solidaridad, ¿qué nos encontramos en esta sociedad? Los medios de comunicación, lo que se oye en los bares, lo que se escucha por un sitio y por otro, las trifulcas, que si este, que si aquel, bla, bla, bla. Eso es reverenciar lo involutivo, ¿sabéis? Y tenemos que ser conscientes. Mirad, cuando se produce, esto está enseñado hace mucho tiempo, las tradiciones orientales son muy claras al respecto. Cuando se produce un hecho que provoca una enorme mortandad, como este, lo ha habido más, pero este ha tenido una gran mortandad. Cuando en muy poco tiempo desencarnan muchas almas, ¿qué significa? Que hay muchas almas, obviamente, que desencarnan a la vez, ¿verdad? Es una obviedad lo que estoy diciendo. En la Comunidad Valenciana, en muy poco tiempo, vamos, en nada, en cuestión de nada, desencarnaron a la vez un gran número de almas. Cada una de esas almas tuvo su proceso, su experiencia. Claro que sí. Cada una nació con su dharma, cada una nació con su karma,
cada uno ha vivido sus experiencias, pero en la vida y en la existencia no hay casualidades. Cuando un número de almas tan considerable desencarnan a la vez, quiere decir que aunque cada una haya tenido su propia vivencia y su propia experiencia, hay un acuerdo de amor para desencarnar juntas. Y es un acuerdo de amor. ¿Por qué es un acuerdo de amor? Porque al desencarnar juntas son un grito para que hasta los más sordos lo puedan escuchar. Esta sociedad absolutamente metida en la distracción idiota, en el entretenimiento lelo, en la abducción a la pantalla, esta sociedad sandia e imbécil que no termina de darse cuenta que lo que somos físicamente va a morir, te pongas como te pongas, y que esto no va de intentar vivir 10 años más. Esto se trata de recuperar la memoria de tu inmortalidad, que eres inmortal diantres, a ver cuándo te enteras, que ya está bien de ahí de estar mendigando unos cuantitos años más a costa de lo que sea y de la forma que sea. Esta sociedad que ha caído en matar a Dios, que lo que ha hecho es expulsando lo trascendente, estas almas son una oportunidad para que nos paremos. Tanto correr, tanto estrés, tanta ansiedad. Pero yo me imagino que en la península ibérica al menos, en España al menos, habrá habido muchas personas que al menos durante unos minutos o durante unos segundos se habrán parado un poquito, ¿no? Como consecuencia de todo esto, digo yo, vamos. Y de hecho hay una gran cadena de solidaridad, lo cual también es enormemente de agradecer y hay que poner en valor. Aquí estamos ante muchas cosas, pero la que yo quiero poner en valor para concluir, como homenaje a estas almas, es el acto de amor que supone desencarnar todas a la vez. Para parar el mundo, para darnos una oportunidad, de abrir los ojos, de percibir que la vida no es esta tontería en la que estamos metidos, que la vida es otra cosa, para darnos cuenta que detrás de la apariencia hay una esencia, para darnos cuenta que no solamente somos coches, sino conductor. Todo eso es el grito, más que grito, el canto lleno de amor que estas almas nos han dado. Y no tengo ningún tipo de duda que esto a todas esas almas le ha servido enormemente en su proceso de tránsito. No tengo ninguna duda. Independiente de cómo hayan vivido, independientemente de lo que hayan hecho o dejado de hacer, no tengo ninguna duda que contribuir a este acto de amor que acabo de compartir facilita el tránsito hacia el plano de luz de una manera tremenda. Y nosotros que estamos aquí, en este plano material, que nos dividamos, que nos rompamos, que nos separemos, y más, y más, y más, por una cosa, por otra, van a venir acontecimientos duros, amigos y amigas. Esos botones de la plataforma de emergencia ponen en evidencia que tienen ahí una serie de botoncitos a tocar que nos pueden hacer pasar por momentos duros. Recordar todo esto, recordar todo lo que nos han enseñado a lo largo del plan cósmico, del plan de salvación, recordadlo, por favor. Nos han preparado para el parto. Iniquidad, así, por todos lados. Connivencia con la iniquidad, ninguna. Vamos a ser buenas personas, en el mejor sentido de la palabra. Vamos a poner en valor nuestro verdadero ser. Vamos a vivir en coherencia con él. Y tenemos un camino apasionante que, independientemente de los removimientos, nos tiene que llenar de alegría. Por fin. ¿Cuántas encarnaciones? ¿Cuántas vidas? ¿Cuántas experiencias? ¿Para qué? Para este momento. Las puertas del ascensor están abiertas y os quiero allí conmigo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias.